Perdonen que voy a... Ya, recién. No estaba grabando, disculpen. Les comentaba de que en Génesis, en Génesis 1, la palabra que se ha traducido como Dios es Elohim, ¿no? Que viene en una de sus acepciones como juez. Entonces, en el primer libro de Génesis se tiene a Dios como un juez, ¿no? Alguien que juzga desde la perspectiva divina a la humanidad, ¿no? También en ese mismo capítulo se habla del hombre, y el hombre tiene un Selem Elohim, es decir, tiene una naturaleza de justicia, ¿no? Entonces el hombre está diseñado para hacer justicia también. Entonces existe una naturaleza divina y una naturaleza humana, ¿correcto? La inspiración tiene que ver con esa naturaleza divina en la realización de este escrito, ¿no? Hemos comentado en alguna oportunidad, hemos conversado acerca de estas corrientes modernas de la teología, ¿no? En donde se trata de quitar esta esencia divina, esta inspiración de Dios del texto bíblico, ¿no? Y manejar el texto bíblico como un documento simple, como sería pues los tratados de Platón o de Aristóteles, ¿no? Como si fuera algún documento antiguo, un papiro de algún filósofo, ¿no? Donde no existe una intervención divina. El término inspiración se aplica de dos maneras. Los escritores inspirados, porque nunca la profecía, dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos comprender que la Biblia, según 2 de Pedro 1:21, capítulo 1, versículo 21, ¿no? Es la profecía, ¿no? El hablar de Dios, porque profeta es el que habla de parte de Dios, ¿no? En la antigüedad, el que actuaba de profeta, o sea, la gente que veía al profeta era como si Dios estuviera presente, o sea, Dios era, digamos, entre comillas, el profeta era, entre comillas, la encarnación de Dios mismo. O sea, el profeta hablaba y el profeta aparecía y el pueblo comenzaba a temblar, ¿no? Porque el profeta siempre venía a denunciar, ¿no? Y venía a poner orden de parte de Dios. Entonces, la palabra de Dios, por tanto, no está exenta de esa característica. Entonces, la escritura, conforme Pedro lo explica, no es un acto de voluntad humano. Este solo texto, ¿no? Tendría que ser suficiente para rebatir esta nueva forma de hacer análisis bíblico, ¿no? Solo este versículo ya aquí está echando por tierra la posición en la cual hacemos un análisis y convenimos de que ha habido un acuerdo para poder hacer esa parte de la escritura en bien del pueblo de Israel, por ejemplo. ¿Correcto, hermanos? Se entiende esa parte, ¿verdad? No podemos quitar del texto bíblico el aspecto sobrenatural de la inspiración de Dios. Hay escritores inspirados, libros inspirados. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Correcto? Entonces, aquí viene nuevamente la palabra justicia, ¿no? Está nuevamente esta palabra en cuanto a la naturaleza de las escrituras. Dice, para instruir en justicia, ¿no? Y esto viene de la inspiración de Dios. Así que la palabra de Dios, que es donde se usa a un hombre para poder escribir el texto, está movida de manera directa por la inspiración de un Dios justo, de un Dios que está hablando a su pueblo.
¿correcto? Esto lo podemos entender, lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:16. Ahora, la observación que en alguna oportunidad alguien me hizo. Pero acá dice en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se refiere a los 2 testamentos. Se refiere a toda la escritura. Entonces aquí está hablando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ¿Qué opinan ustedes? A ver, quisiera escucharlos. ¿Qué opinan de esa aseveración? ¿Se estará refiriendo a los 2 testamentos? ¿Al Antiguo y al Nuevo? Sí, yo creo que sí. Hermano, yo creo que sí se refiere a todo porque habla de toda la escritura, no dice una parte nomás. Ya. Bien, mi hermano Víctor, gracias. Bueno, ahora la hermana Marbeli. ¿Hermana Marbeli? Como dijo sí. La Biblia, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Y si está escrito que toda la escritura es inspirada por Dios, es porque la Biblia es completa, o sea, tanto el Nuevo como el Antiguo de Dios y todo está inspirado por el Señor, ¿no? Muy bien, hermana. Bien, a ver. Estoy aprovechando en tomar la asistencia y de paso estoy, como les he dicho, para mí sus intervenciones son importantísimas, más que un examen escrito. ¿Ah? Bien, entonces, nosotros tenemos pues a ver, vamos a pensar un poquito, vamos a pensar un poco, ¿ya? La iglesia fue dividida en el año 1000, la iglesia católica, ¿no? Hasta el año 1000, que era una sola iglesia, se divide en iglesia de Occidente y en iglesia de Oriente, ¿correcto? Entonces esa división, en la iglesia de Oriente, ellos tienen otro canon. O sea que para ellos, esta aseveración en la carta a Timoteo, ¿no? Sería para otros libros, no para los libros que nosotros tenemos, ¿correcto? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, resulta que en el lado oriental, ¿no? Allí existe, por ejemplo, canonizado en una de estas iglesias ortodoxas el libro de Enoc. Entonces, digamos que el libro de Enoc también tendría que servirnos para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Cómo podemos tomar esta realidad? Entonces, ¿se estará refiriendo 2 de Timoteo al Nuevo Testamento? Porque, como les digo, también pueden, ahora, tenemos que tener claro la división de la iglesia. O sea, hay que tener ese panorama de la división de la iglesia. ¿Correcto? Entonces, sí, adelante. Hermano, yo pienso y aparte también tendríamos que contar a los libros apócrifos, ¿no? Tendríamos que contarlos, pero sabemos que no cumplieron los requisitos o el tiempo o el lugar para que sean ingresados en el canon, ¿no? Y luego el libro de Enoc, que también lo mencionan en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que dice, están en los escritos de Enoc,
pero que tampoco fue un libro que de alguna manera pudo en la Biblia, ¿no? Pero que sí se pueden tomar como libros de referencia, como libros de los macabeos, digamos, que se toma como referencia para hacer algunos estudios históricos, más que nada, ¿no? Pero no tienen que afirmar de que esos libros hayan sido inspirados por Dios, ¿no? Así es. Entonces ahí tenemos un tema para la reflexión, ¿no? Realmente los alemanes, cuando hacen esta parte de evaluación hermenéutica, ellos hablan del Sitz-im-Leben, del momento, o sea, el momento en que se hace esta expresión, ¿no?, que Pablo escribe a Timoteo, cuando se establece este principio: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en realidad no se está refiriendo al Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros hemos sido enseñados así, o sea, así me enseñaron, así se tiene en gran parte como una manera de autentificar el Nuevo Testamento, pero el hecho de que lo hayamos recibido y en la permisión de Dios de que hayamos recibido el Nuevo Testamento tal cual, para mí, que ha sido inspirado también, ¿no? O sea, yo no le quito la inspiración al Nuevo Testamento, pero este pasaje específicamente se está refiriendo a lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿no? Esa es un análisis en donde hay varios autores, ¿no?, que secundan esta posición en cuanto a este versículo. Entonces, eso no descalifica, ojo, no está descalificando al Nuevo Testamento, mucho cuidado, pero en realidad se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? Sí, hermano. Creo que ahí van a comentar. Sí, quizá porque cuando se da este versículo, aún no se había escrito el Nuevo Testamento, supongo, ¿no? O no estaba aún, los libros del Nuevo Testamento todavía no habían sido ingresados al canon, solamente se encontraban los escritos del Antiguo Testamento. Quizás por esa es la referencia, ¿no? Pastor, es más, claro, cuando estuvo... Adelante, adelante. Si me permite, usted dice que esto de repente nos ha enseñado en la iglesia que viene a ser para el Nuevo Testamento. Yo creo, mi punto de vista sería para ambos, porque tanto del Antiguo como el Nuevo nos da, o sea, la palabra, la Escritura tanto en el Antiguo como el Nuevo, nos ayuda a reflexionar, a corregir, nos inspira, ¿no? Entonces, para toda buena obra, porque ese es el propósito de la palabra, que eso lo tomemos, porque tampoco va a ser nada el Nuevo o el Antiguo si yo simplemente lo leo y no redarguye en mí, ¿no? No hay una vivencia, un acercamiento, ¿no? Para la palabra que yo pueda entenderla, comprenderla de tal manera que realmente llegue a mi corazón, ¿no? Entonces yo tome conciencia de cómo estoy caminando y corregir, o sea, hay una respuesta, ¿no? Entonces, tanto en el Antiguo, porque yo estuve haciéndome de Job, ¿no? Y a veces lo había leído, y lo había leído así como que historia, ¿no? Pero ahí cuando lo volví a leer, wow, realmente tomé, y fue el Antiguo Testamento, y no pensé encontrar tanta enseñanza. Entonces, por eso digo, tanto el Antiguo como el Nuevo, y como el Nuevo también, ¿no? Nos da mucha enseñanza. Entonces, pero qué tan importante es lo poco, lo mucho que sé de la palabra, entonces ponerlo en práctica, que redarguya mi corazón. Amén. Así es. Amén. Entonces, tenemos aquí algo que nosotros creemos ciertamente. O sea, la Biblia es inspirada por Dios, ¿correcto? Entonces, Dios sabía que estos libros del Nuevo Testamento iban a ser incluidos, ¿correcto? En Occidente, con una cantidad y algunos libros
y en Oriente con otro tipo de libros, ¿correcto? Eso no está en discusión, hay una inspiración de Dios que guió a todos estos escritores bíblicos, ¿no? Hermanos en la fe, que escriben la historia en el Nuevo Testamento de los acontecimientos que vienen después de la llegada de Cristo, ¿correcto? Pero por eso les comentaba, porque quisiera que se comprendiera el momento, ¿no? El Sitzingleven, les comentaba esa expresión alemana de la hermenéutica, o sea, el momento en el que se escribe. En ese momento, como bien lo decía el hermano, en ese momento no existía, en ese instante, el Nuevo Testamento. O sea, el autor, para la mente humana del autor, para la mente humana, ¿no? Él no estaba pensando en la carta a los Corintios, a los romanos, no estaba pensando en el Evangelio de Juan, ni el de Mateo. No, él no tenía en mente cuando escribió esta parte, ¿no? Entonces, la inspiración de Dios hace que tenga trascendencia, ¿no? Tenga trascendencia la palabra inspirada. Ahora, si nosotros afirmamos que es inspiración de Dios, nos vamos a encontrar y no entendemos claramente lo que es inspiración, o sea, no entendemos que la Biblia, en el caso del Nuevo Testamento y del Antiguo también, pero en el caso del Nuevo Testamento, en la Biblia hay errores. Por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo práctico. Hay una historia en la Biblia que dice que Judas toma el dinero, ¿no? Toma el dinero de la traición, ¿no? Compra un campo, ¿no? Que se llama, que más adelante dice que es el campo de sangre, ¿no? Compra un campo y estando en ese campo, él tiene un accidente, digamos así, y él muere, ¿no? Se despanzurra, ¿correcto? Y muere, sus entrañas salen. Pero hay otro texto, ¿no? Que dice que él no recibe ese dinero, totalmente contrario, ¿no? Entonces, no recibe ese dinero, lo arroja, los sacerdotes toman el dinero, con ese dinero compran un campo, o sea que lo que los une es que hay un campo de por medio, hay una tierra que se compra, ¿correcto? Pero que Judas, obsesionado o abrumado por el peso de la traición, se ahorca, ¿no? Entonces, hay dos versiones. Tenemos dos versiones diferentes. Y hemos tratado de... Perdón, un ratito que voy a admitir... Acá está. Ya llegaron nuestros hermanos Johnny y Isabel Burgo. Entonces, tenemos que admitir... Es más, hermanos, tenemos que admitir que existen 250,000 variantes textuales en el Nuevo Testamento. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Disculpe la demora. Adelante, no se preocupe. Entonces, tenemos que admitir que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, existen 250,000 variantes textuales. ¿Qué quiere decir? Que en algún papiro me dice una palabra, pero en otro papiro, en otra fuente, no usa esa palabra, sino que es un sinónimo con otra raíz, ¿correcto? O que simplemente hay en otras ocasiones hay un error de duplicación de una palabra, hay error de duplicación de todo un versículo en el papiro, y aparte de ello, también encontramos de que hay en un papiro más antiguo, no hay citas que existen en los papiros más modernos. ¿Me entienden? Entonces, estamos ante esa circunstancia humana de la escritura de la Biblia, ¿correcto? Con mucho menor cantidad de errores, ¿no? Casi imperceptibles en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento sí son evidentes esos errores. Esta parte es fruto de la crítica textual, o sea, eso, si tenemos algo que agradecer, es ese análisis, ¿no? Es ese análisis. ¿Me va entendiendo? Lo que estamos tratando de construir en esta introducción bíblica es justamente
la inspiración versus la intención del humano. Hay muchos hermanos que piensan que en la Biblia no hay errores, en el Nuevo Testamento sobre todo, ¿no? Y que pues Dios de alguna manera tomó la mano del escritor, ¿no? Como si fuera una marioneta y escribió, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, quisiera sus opiniones al respecto. O sea, que... Sí, Adelante. hermano, quería hacerle una consulta. Hay un escrito que hace Cuasidro de Reina, en la que admite que hubieron más de 2000 errores, ¿no? En las traducciones, ¿no? Y justamente hay un texto en el que dice, unos dicen yo soy de Pedro, otros dicen que soy de Apolos y otros dicen que soy de Cristo. Pero dice que una de las traducciones no dice Cristo, sino Crispo, que era un erudito del tiempo, ¿no? Y que la traducción, en lugar de poner Crispo, porque luego se contradice, dice el versículo más abajo, porque está hablando de los que instruirán en la palabra en ese momento, ¿no? Y Cuasidro de Reina admite esos errores. Así es. Entonces tenemos que, en esa introducción, tocar estos temas dentro de la inspiración, porque son aspectos que se nos va a refutar, ¿no? En su momento, ¿no? O sea, cómo entender estos errores, ¿no? Entonces allí nosotros tenemos que entender que el Nuevo Testamento es la recopilación de la información que circulaba en el primer siglo acerca de los hechos de Jesús, ¿no? De lo que había pasado con Jesús, con la historia de Jesús. Entonces, el escritor bíblico, ¿no? En el Nuevo Testamento, para dirigirnos a uno de los testamentos, especialmente al Nuevo, el escritor bíblico lo que hace es probar la mesianidad de Jesús, es decir, su carácter cristológico, ¿no? El que él sea un líder mesiánico, ¿no? Que él es el Mesías, ¿no? Entonces, para ello, el escritor tiene que tomar partes del Antiguo Testamento como el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero, lamentablemente, como esto se transmite y se transcribe, ¿no? de mano en mano a través de todo el imperio, tienen añadiduras, por ejemplo, para poder, ojo, por eso estoy poniendo la inspiración de Dios, estoy utilizando dos textos bíblicos para comprender esta parte, ¿no? Porque es una parte bastante delicada de la Biblia, ¿no? No estamos diciendo de que las escrituras pierden trascendencia, sino que hay que ver la trascendencia de la inspiración de Dios aún en cuanto a los errores humanos que tiene el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros no vamos al decir esto a poner en menos la palabra de Dios, que no se entienda de esa manera porque esa no es la intención, ¿no? Por el contrario, nosotros en el siglo XXI hemos conocido más de Dios y hemos tenido y tenemos revelación a través de los textos del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento ha sido una parte fundamental por la cual nuestro crecimiento como cristianos se ha ido desarrollando a través de su lectura, a pesar de que tenemos que ser conscientes de que existen errores. Entonces, en este nivel de estudio, hermanos, por supuesto que yo no voy a ir a decir esto en la iglesia de esta manera, ¿no? Porque si no, mis hermanos se van a confundir, ¿correcto? Pero en este nivel de aprendizaje, nosotros tenemos que tocar esos asuntos que son delicados, ¿no? Que tenemos que transmitirlo también a la iglesia en algún momento, pero de una manera dosificada, adecuada, esperando que el Señor nos dé esa oportunidad para explicar, porque los hermanos van a venir y van a decirnos estas cosas. Van a decir, pero si el Nuevo Testamento tiene este error, ¿por qué aquí dice una cosa y acá dice otra cosa? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Por eso repito, en el momento de la escritura, en 2 de Timoteo 3:16, de lo que se estaba hablando es de la escritura
del Antiguo Testamento, o sea, en ese momento, ¿no? Entonces, Dios es poderoso, Dios es tan poderoso que a pesar de que el canon de la Iglesia de Occidente es diferente del canon de la Iglesia de Oriente, pues los hermanos allá en Oriente, en la Iglesia ortodoxa rusa, en la etíope, ¿no? En la griega, que son también descendientes del linaje apostólico, que tienen el mismo derecho que la Iglesia, que reclama la Iglesia católica de Occidente, ¿no? Entonces, la Iglesia católica de Occidente, el Papa dice, nosotros somos los herederos del linaje apostólico, ¿no? La secuencia apostólica. Entonces, Pedro le otorgó eso al siguiente obispo y así, ¿no? Entonces, ellos reclaman eso, pero en Occidente, ¿no? Pero también tenemos que admitir que los de Oriente, la Iglesia Católica de Oriente, ellos también tienen ese, digamos, linaje apostólico, de sucesión apostólica, ¿no? Entonces tienen allí que el apóstol que fue a esa parte se le entregó al obispo tal, al obispo tal, al obispo tal, y así llegan hasta nuestros días. Ustedes pueden buscar esa información, ¿no? Busquen la iglesia de Antioquía y van a ver que la iglesia de Antioquía, donde por primera vez se le llamó cristianos a los cristianos en el libro de los Hechos, ellos tienen toda una genealogía de sucesiones apostólicas, ¿correcto? Entonces, la Biblia nos permite obtener de parte de Dios ese mensaje que redarguye, que nos rectifica, que nos fortalece, ¿no? Pero la Biblia en el Nuevo Testamento, como es fruto de un proceso en donde se han añadido inclusive, ha habido añadiduras, pero ¿cómo es posible? Decimos, ¿no? ¿Cómo es posible pero si en Apocalipsis dice, cualquiera que añada, ¿no? O quite algo, sea anatema? Así es, eso es lo que dice, ¿verdad, hermanos? Correcto, eso es lo que está diciendo. Entonces, pero ¿será que esa maldición, ¿no? Se da para toda la escritura o era el libro del Apocalipsis? O sea, el rollo del Apocalipsis, el que tenía esa maldición. Lo hemos puesto al final y algunos piensan que es para toda, ¿no? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento también hay una directiva específica a que uno no puede cambiar nada, no puede adulterar ni una sola, y Jesús fue claro, ni una yud, ¿no? ni una tilde, ¿no? Pasarán, dice, hasta que todo se haya cumplido de la palabra, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, buenas noches, ante todo. Buenas noches, ¿cómo está, hermano? Por eso yo siempre le decía a mi señora de que es importante conocer el hebreo para traducirlo más fidedignamente, porque también ahí no solamente es sabiendo el hebreo, porque hay parámetros, hay cositas también que tienes que meterte a la historia y la verdad que es un paso bien largo, ¿no? Y vemos pues que hay mucha información que ha sido añadida, pero nosotros no desestimamos a que es un libro verdadero, pero ha habido intereses de dogmas que se han cogido de ahí, ¿no? Y a veces, por eso es que no hablamos en el mismo idioma todos. Yo creo que los diferentes dogmas justamente son porque debería de corregirse eso, ¿no? Pero como usted dice que tiene que ser de a poco, porque mucha gente diría, ya, sí, entonces esto no es revelación, sino acá han metido la mano, y no, se perdería un poco la espiritualidad, ¿no?
Pero sí, en verdad es muy importante saberlo, ¿no? ¿Y para qué? Para una verdadera traducción fideligna, ¿no? Para acercarnos más a ese Cristo que dio una verdad, que es para nosotros, ¿no? Esa sería mi aportación, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su aporte, porque recuerden que para mí es importante lo que usted opina, ¿no? Y eso para mí merece una nota, ¿no? Entonces, en cuanto usted opina, yo voy calificando así, es mi manera de calificar. El examen parcial, final, para mí no tiene un peso mayor, sino lo que usted piensa. ¿Qué es lo que piensa? Porque eso nos ayuda a ir construyendo un aprendizaje, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Ahora tenemos que tener cuidado, pues, hermanos, porque no podemos ser tan ligeros de decir lo que yo acabo de decir de esta manera o lo que estamos comentando. Nosotros no podemos ir directamente a los hermanos de la iglesia y lanzarlo así, porque simplemente vamos a crear una confusión, ¿no? Pero nosotros como educadores, como líderes, como maduros en la fe. No, no sé. Perdón, ¿alguien quiere tomar la palabra? Sí, hermano, este tema justamente de la inspiración, hay una película que se llama Dios no está muerto. En la segunda película, donde juzgan a la profesora, justamente tocan el tema de la inspiración de la Biblia. Y pone un testigo que es justamente que ve casos, ¿no? Y él habla justamente que sí, le dicen, ¿no? Que hay 3 versiones diferentes, ¿no? Entonces quiere decir que la Biblia no es inspirada por Dios. Y él dice, justamente por ese motivo, porque hay 3 fuentes diferentes que hablan del mismo tema, pero de 3 puntos diferentes de repente, pero son como 3 testigos que dan fe de lo que aconteció. Y es por eso dice él que sí, es real y es inspirado, ¿no? Que puede haber testimonio diferente o apreciación diferente, no le quita el peso de ser inspirado. Así es, así es. Eso es lo importante de la inspiración. O sea, nosotros no dudamos de la inspiración de Dios. O sea, podemos aceptar mediante el estudio exhaustivo de la palabra y de la lectura propia de que hay algunas contradicciones, de que por ejemplo, el versículo donde dice, bautiza a los nombres del Padre, del Hijo, no se encuentra en las versiones anteriores. Entonces, no tenemos que rasgarnos las vestiduras y ¿qué pasó aquí? ¿No? Porque, bueno, eso es un añadido posterior de justamente de la parte del movimiento cristiano que cree en la Trinidad, como nosotros. Entonces, el escriba que hace copia, ¿no?, de ese manuscrito, cuando ve el manuscrito más antiguo, lo que hace es añadir, ¿no? Y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es un añadido posterior, ¿no? Entonces, cuando se ha comparado la antigüedad de los papiros, el papiro más antiguo, los papiros más antiguos no contienen ese versículo. Y creo que ya lo hemos comentado aquí antes acerca de las traducciones tipo la nueva versión internacional, ¿no? Que algunos pastores he escuchado que le llaman la nueva versión infernal, ¿no? Porque simplemente allí lo que han hecho es justamente ajustando a la crítica textual, no han incluido los versículos posteriores. Entonces solamente está la traducción de los escritos más antiguos, ¿no? Entonces hay muchos versículos o algunos versículos en la nueva versión internacional que no aparecen, ¿no? O sea, no están. O sea, lo comparas con la Reina Valera y va a haber versículos que no están o que tienen una anotación en todo caso, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que reconocer. No cambia en nada absolutamente la doctrina.
¿no? De que Jesús es el Señor, de que el Cordero que tenía que ser inmolado ha dado su vida por la humanidad, ¿no? No cambian los aspectos históricos de los viajes de Pablo, de los acontecimientos, de los primeros hermanos, de las comunidades que se juntaban para adorar y alabar al Señor. O sea, no cambia nada. En esencia, la naturaleza de Cristo no cambia porque esos versículos se hayan añadido. ¿Correcto, hermanos? Pero tenemos que saber que eso es lo que pasa. Entonces, inspiración o soplo de Dios, ¿no? La inspiración, la palabra describe las operaciones de Dios. La palabra es producto de la acción poderosa de Dios. Los escritores estuvieron influenciados por la omnipotencia de Dios. La inspiración de Dios y la omnipotencia de Dios van juntos, ¿correcto? Ahora, tenemos varias teorías respecto de la inspiración, ¿no? La inspiración mecánica es aquella que piensa que Dios dictó directamente al escritor sin respetar su estilo y su carácter personal, ¿no? Entonces es una inspiración mecánica. O sea, que no importaba lo que el escritor piense, no considera nada de eso, sino que simplemente Dios y directamente, solamente utilizando a este hombre, escribió. Esa es una teoría, ¿no? Es una postura respecto de la inspiración divina. La segunda es una inspiración parcial. Creer que algunos textos son más inspirados que otros. Entonces, Dios en algunos textos, en algunos segmentos del relato, actúa directamente, pero en otros no lo hace, ¿no? Entonces, en otros momentos es el escritor y en otros momentos es Dios, ¿no? Eso se llama la inspiración parcial. Y la inspiración parcial neo-ortodoxa, la Biblia no es palabra de Dios, se convierte en palabra de Dios para mí en ciertas circunstancias, no siempre. Es decir, que puede llegar a ser es subjetivo. La teoría niega el encuentro entre el hombre y Dios con la revelación especial. O sea, hay quienes creen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que se convierte en palabra, es un escrito común que a medida que yo lo voy leyendo, si experimento, ¿no?, algo en mí, es que recién se convierte en palabra de Dios. Es decir, que puede llegar a ser, pero es algo subjetivo. O sea, el escrito está allí, pero si uno lo lee y si es que me dice algo, es que Dios está comunicando conmigo, pero si no, no, o sea, es un documento más, es un libro de historia, ¿no? De repente de moral, de ética, ¿no? Eso se llama inspiración parcial de la neo-ortodoxa, ¿no? Es una nueva forma de inspiración que se está dando, ¿no? Esas son, vamos a ver la cuarta, la inspiración orgánica. La inspiración orgánica dice que el Espíritu Santo actuó en los hagiógrafos respetando su personalidad. O sea, los hagiógrafos o agiógrafos son los primeros documentos, ¿no? Los documentos respetando su personalidad, su conocimiento y su cultura. Actuará de acuerdo a su estilo y vocabulario y en el contexto histórico en que se encontraba. Dios iluminó sus mentes, ¿no?, a los escritores, ¿no?, y guió su memoria y contrastó la influencia del pecado para evitar cualquier error. ¿Correcto? Eso se llama inspiración orgánica. O sea que prácticamente esto es el escritor respeta todas las dimensiones de este hombre, ¿no? Y lo hace en función de, por ejemplo, Pablo escribiendo a los romanos, ¿no? Pablo escribiendo a los romanos, cuando uno hace un estudio acerca de este texto, encuentra de que es una obra maestra de la retórica. O sea, allí voy a encontrar los 3 estamentos de la retórica, ¿correcto? Entonces, está respetando a alguien, al autor de este escrito,
con su estilo, ¿no? O sea, está respetando ese estilo. Igual que cuando leemos a Mateo, vemos un hebraísmo constante, cuando leemos a Juan, vemos una cultura griega mucho más desarrollada, un tema mucho más profundo. O sea, se está respetando eso, hay una inspiración. Pero Dios ilumina sus mentes, dice, ¿no? Y guía su memoria y contrasta la influencia del pecado, dice, ¿no? O sea, lo pone contra esa posibilidad, ¿no? Lo enfrenta al pecado para evitar cualquier error, ¿no? Esa se llama inspiración orgánica. Luego tenemos la inspiración plenaria, ¿ya? En 2 de Timoteo 3:16, aquí estamos hablando de la inspiración plenaria que conversamos, porque a mí me parece un tema de conversación, entonces por eso que lo planteé en ese momento, en el primer momento. Entonces acá la inspiración plenaria es justamente eso, nos dice, toda escritura se refiere a cada uno de los libros sagrados, cada una de sus partes es inspirada, soplada por Dios, significa que la escritura es fruto de la acción de Dios. O sea, hay una intervención plena sobre toda la escritura, ¿no? De parte de Dios. Ahora, la inspiración verbal. Pablo cita a Lucas y a Deuteronomio como sagradas escrituras y Pedro considera las epístolas paulinas del mismo nivel. O sea, 1 Timoteo, en 2 de Pedro 3:16, la Biblia, los 66 libros, fueron escritos por hombres, pero es palabra de Dios. ¿Correcto? Esa es la inspiración verbal, ¿no? O sea, todo aquello que se ha escrito es palabra de Dios, ¿no? Así. El texto mismo está construido bajo la inspiración, siendo un texto bajo la inspiración divina de manera plena. Esa es la inspiración verbal. Entonces, por supuesto que en nuestro estudio pasa por cada una de estas teorías, porque tenemos que saber, ¿no? La inspiración mecánica, qué es la inspiración parcial neortodoxa, qué es la inspiración orgánica. Entonces, de repente nosotros podemos entender la escritura desde algunas de estas teorías. ¿Correcto, mis hermanos? Entonces vamos comprendiendo el texto bíblico, ¿no? El texto bíblico como inspiración divina. Vamos entendiendo lo que es la inspiración divina a pesar de que en los textos existen errores en cuanto al copiado. Vamos entendiendo de que hay añadiduras que se han hecho posteriormente. A pesar de ello, la naturaleza de esa inspiración no cambia. No podemos, y por eso, contrario a la teología liberal, a la alta crítica, no podemos desprender ese aspecto, ¿no? El entretejido bíblico tiene la presencia de Dios indubitablemente. O sea, es una presencia totalmente tácita. Allí está. Dios está presente en la Escritura y Dios nos habla a través de la Escritura. ¿Correcto? Entonces, por ello es que cada vez que leemos la Biblia, ¿no? La palabra de Dios nos dice algo diferente a veces, ¿no? Nos lleva a otro nivel de convencimiento, nos convence de algo en otro nivel del mismo texto escrito, nos lleva a otro nivel. ¿Correcto? A ver, inspiración. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? A ver, una preguntita. Con respecto a la inspiración parcial neortodoxa, donde dice que la palabra, ¿no? La Biblia no es palabra de Dios, o incluso también la inspiración parcial, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con el tiempo de la edad moderna? Porque si nosotros vemos el tiempo, de la edad moderna, surge, ¿no? La filosofía, donde el pensamiento del homocentrismo, ¿no? Y donde hay una separación totalmente de la iglesia, porque antes era la iglesia quien daba pues las órdenes, ¿no? Pero en cambio ahí fue un cambio rotundo, donde
generalmente fue un divorcio total, la política y la religión, donde entró más a difundirse mucho la razón en el hombre, ¿no? Y por eso hubo ese divorcio con lo que es la parte espiritual. ¿Tendrá algo que ver? ¿No? Ese es muy importante para poder llegar a tener ese pensamiento ortodoxo, ¿no? Así es, efectivamente, o sea, usted ha dado justo en el clavo, ¿no? Allí está ese pensamiento, ¿no? Ese pensamiento materialista, ¿no? La Biblia no es palabra de Dios, por eso es que ellos terminan pues aceptando de manera filosófica la homosexualidad, el aborto. O sea, es increíble creer de que pues en la Biblia, para poder hacer eso, para poder sostener sus apreciaciones hermenéuticas respecto de la homosexualidad, del aborto, de todas estas barbaridades, ¿no? Entonces ellos pues tienen que tirar al piso a la Biblia como palabra de Dios, palabra inspirada, ¿no? Es un documento, ¿no? Es un documento, en el caso de la inspiración parcial, que en algunos momentos Dios interviene, o en el caso de la inspiración no ortodoxa, es que simplemente si ese texto provoca algo en ti, entonces se convierte en palabra de Dios en determinadas circunstancias, no siempre, ¿no? Entonces eso es lo que piensan ellos, ¿no? Está direccionado justamente, esa es la manera como ellos lo interpretan. Entonces, pero nosotros tenemos la plena seguridad de que toda la Biblia es inspirada, ¿no? La Biblia es inspirada por Dios, y que al margen de cualquier cosa, el Espíritu de Dios actúa sobre... Hay personas, hermanos, que han aprendido a leer con la Biblia, ¿no? Y estos hermanos no han llevado ninguna, ni han tenido clases para estudiar las teorías de la inspiración, ni nada por el estilo. Pero sin embargo, hermano, este hermano habla y tú sientes que tu ser... Claro. La verdad, hay que reconocerlo. Así es. Porque como les he dicho siempre, o sea, nosotros estamos aquí porque queremos aprender más, para poder enseñar más, porque es parte, pero como Pablo decía, ¿no? Y Pablo no se refería, porque en alguna oportunidad yo le pregunté a un pastor que me hablaba y me decía que Pablo, al decir yo doy por basura todo lo que hemos entendido, Pablo no se refería a las escrituras de ninguna manera, ¿no? Pablo no se estaba refiriendo a las escrituras, Pablo se estaba refiriendo a todo aquel conocimiento externo, ¿no? Externo, que como en nuestro caso, pues nosotros estudiamos teología, estudiamos las teorías, estudiamos los idiomas, ¿no? Para poder enseñar, para poder saber. Pero la palabra de Dios es tan poderosa y eficaz, hermanos, que como les digo, un hermanito que no ha estudiado nada, que es más, el más bebito, se le revela cosas que muchos están 30 años en el ministerio y de pronto esa palabra, ¿no? Arde el corazón, ¿no? Arde nuestro. Entonces, así es. Entonces, nosotros, por ello es que... Jesucristo nos enseñó cuando eligió a sus apóstoles, ¿no? Quiénes eran y de dónde los sacó, ¿no? Entonces, ahí nos da una escuela grande a nosotros. Y yo les comento que para mí, el hermanito más humilde, yo sé que Dios me va a hablar allí. ¿Me entiende? Sí. Por eso que nosotros, el hermanito más humilde, él nos va a decir revelaciones, Dios se las va a dar a él, hermano. No está la revelación. Nosotros estudiamos porque es necesario, porque nosotros somos así, necesitamos racionalizar, somos maestros, ¿no? Entonces necesitamos aprender, desaprender, estructurar para poder dar. O sea, es nuestra forma, por eso estamos aquí, ¿no? Pero la palabra de Dios, ¿no? Esta que es inspirada por Él, ¿no? No necesita de ninguna herramienta, no necesita de ninguna teoría, ¿no? Es algo que lamentablemente en la teología de la alta crítica, entonces allí sí, pues, ¿no? Se ha puesto por prioridad el estudio sociológico, lingüístico, etcétera, ¿no? Y entonces, pero es un escrito,
Entonces, si te dice algo, entonces se convierte en un mensaje de Dios, pero si no, es un documento más, ¿no? Es un documento más. Entonces, agarras el libro de Moby Dick y de repente si te dice algo, también Dios actuó con el cuento, ¿no? De Moby Dick, ¿no? Entonces, Es lo mismo el caso también que los mormones, ¿no? Creen que su libro, ¿cómo se llama su libro de ellos? Mormón, cuando lo leen les causa inspiración, ¿no? Y por eso es que rechazan mucho la Biblia, porque no les causa inspiración la Biblia, ¿no? Entonces son aspectos que realmente no es así, pues, ¿no? Porque es otra doctrina totalmente alejada de Dios, pues, ¿no? Así es. Entonces nosotros tenemos que tener claro el asunto de la inspiración de Dios, de la palabra de Dios. Tenemos que tener claro eso. A ver, permítanme. Hermano, una consulta. Cuando Pablo dice, digo yo y no Cristo, ¿no? Cualquiera puede decir, eso no es inspiración, no es el concepto que da Pablo, ¿no? Claro, pero ahí él está más bien indirectamente. Claro, ¿no? Claro, así es. Es que en realidad, si uno analiza la Biblia, sí hay partes inspiradas de Dios, pero hay partes que sí son parte histórica, parte personal, y eso tenemos que saber también diferenciar cuando uno va a dar lectura a la Biblia, ¿no? Son aspectos importantes. Claro, pero lo que tenemos que comprender es que aún las partes históricas, o sea, cuando leemos los viajes de Pablo, ¿no? O sea, cuando leemos los viajes de Pablo, las peripecias que él pasa, las persecuciones, el apedreamiento en Listra, por ejemplo, ¿no? Entonces, la palabra, como es inspirada, aún en esos relatos, nos está diciendo algo. O sea, Dios nos está dando un mensaje. Y uno siente, ¿no? Cuando Dios está hablando, ¿no? De repente tienes miedo en hablarle en público, pero tú dices, uno ve lee ese texto y dice, oye, pero causa inspiración de seguir adelante, claro. Ajá. Entonces, él lo persigue, lo apedrean, lo dejan medio muerto, ¿no? Es más, pensaban que estaba muerto ya, ¿no? Entonces, pero él sigue, ¿no? Porque él tiene una misión. Entonces, eso te habla a tu corazón. Eso es lo que, esa es la esencia de que la palabra de Dios nos redarguye, nos enseña, aún siendo un contexto histórico. Esto no sucede solamente en el Nuevo Testamento. Cuando recuerden que en la estructura del canon hebreo, los escritos, en caso de Josué, por ejemplo, son libros proféticos. O sea que Dios habla a través de esa escritura que es histórica, pero para el judaísmo esos libros son proféticos. No tienen profecía allí, o sea, Dios está hablando a través de esos libros también. Entonces, en el canon de nuestro, ¿no? La estructura es algo diferente, ¿no? Entonces los libros, los proféticos están bien definidos, profetas mayores, menores, pero los escritos son más bien históricos, ¿no? Josué, Primera de Crónicas, ¿no? Entonces son más una referencia histórica de los acontecimientos que tiene el pueblo de Israel, ¿no? Entonces allí está la diferencia. Entonces, ¿qué cosa es? Luego, cuando hablamos de la canonización, ¿no? Entonces vamos a ver la canonización. Permítanme aquí, a ver. El canon, ¿no? ¿Qué cosa es el canon? Por ello es bueno comprender que hay normas para esa canonización. Es decir, todos estos documentos que circulaban por el Imperio Romano, ¿no? Que se acopian a través del tiempo, hay normas para canonizarlos. Reconocer y aceptar el libro como divinamente inspirado. O sea, hay que ver eso, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven, si alguno ha tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Bernabé, por ejemplo, o
son los evangelios apócrifos, ¿no? En los evangelios apócrifos, por ejemplo, hay una escena, ¿no? En esos evangelios donde Jesús ve a un niño tirar piedras al mar, ¿no? Y entonces Jesús se encoleriza, dice, ¿no? Se encoleriza y toma al niño y el niño se seca y cae y muere, ¿no? Entonces, eso es contrario, pues, ¿no? A la imagen de Jesús. Muestra otro Jesús, ¿no? Muestra otro Jesús. Así es. Entonces, es obvio que ese texto no es inspirado, pues, ¿no? No hay mayor discusión. Entonces, en cuanto a la canonización, para ser objeto de su consagración canónica, el libro tiene que ser aceptado como una inspiración divina, ¿no? Entonces tenemos en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, que existe pues un perfil de Jesús bien definido, ¿no? Con sus variantes, obviamente, claramente definidas en Mateo, con una variante más hebraica, ¿no? En Marcos, que es más helénica, o en Juan, que es más filosófica, más una profundidad filosófica allí, ¿no? Entonces, con esas variantes, pero se tiene un perfil bien definido y que en los 4 no sale de ese cuadro, ¿no? Y ya las cartas paulinas, y las Petrina, y las otras cartas, los otros documentos también tienen esa misma estructura, digamos así. Entonces, probar que el texto se conserva igual que el original a través del tiempo, dice, genuinidad, o sea, que sea genuino, que existan documentos, ¿no? Que existan documentos que avalen que esa copia, hay una secuencia lógica, ¿no? Entonces se estima que la crítica textual justamente estudia eso, o sea, se estima que el más antiguo es el que se acerca más a un original, ¿no? Porque ya no existen los originales, ¿correcto? Otro criterio es la universalidad del libro. Tiene que ver con la aceptación eclesiástica, la iglesia primitiva, especialmente la del primer siglo, ¿no? Entonces existen artículos que se han escrito de parte de los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, donde ellos dan referencia, pues, ¿no? Dan referencia acerca de la existencia, ¿no? Universal, es decir, que ya se manejaba a través de todo el imperio, se manejaban esos documentos, ¿no? Después tenemos, a ver, la necesidad del canon. Era necesario tener la revelación de Dios por escrito, ¿no? Son muchas las razones para preservar el texto sagrado por escrito. La muerte del escritor sagrado, la pérdida del texto por persecución o fuego, la adulteración del texto, el olvido de los hechos. Entonces, lo que era necesario era dejarlo escrito para que quede una evidencia de ese acontecimiento. Entonces, era necesario tener la revelación de Dios por escrito, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Después, bueno, el acto de aceptar un libro dentro de las Sagradas Escrituras, ese término se comenzó a usar en el segundo siglo después de Cristo en relación a las Escrituras, ¿no? La palabra lo usó la Iglesia Católica Romana para referirse a la declaración de que un cristiano difunto es digno de veneración como santo, ¿no? Entonces aquí, en cuanto a canonización, ya se extendió al de una persona, ¿no? Entonces canonizaron a una persona para convertirlo en lo que la Iglesia Católica maneja como su santoral, ¿no? Beatus. Claro, ¿no? Entonces ellos tienen pues sus santos, a quienes finalmente pues lo idolatran, ¿no? Les construyen eso es parte del paganismo en la que se funde a partir del año 325 con Constantino, ¿no? Hasta el 372, si no me equivoco, Teodosio, quien oficializa ya la religión católica, apostólica y romana como la única del Imperio Romano, ¿no?
Entonces, Constantino permite a los cristianos su culto. O sea, ya no se los persigue a los cristianos, pero en realidad, ¿no?, es Teodosio quien impone la religión católica o el cristianismo, y ahí es donde terminan las religiones paganas, ¿no? Pero ese paganismo en realidad no se pierde, ¿no? Y eso es lo que no agrada a la Iglesia Católica, ¿no? El que uno manifieste esto. El paganismo no se pierde, sino que se funde con esas religiones paganas, y entonces aparecen ya las figuras de ese encuentro entre el relato bíblico, que viene de un contexto judío, ¿no? Porque esos acontecimientos se dan en un ambiente judío, que luego trasciende al pueblo gentil, y en el advenimiento y en la conversión de esta filosofía, porque acuérdense que en el primer siglo estamos en la segunda aurora de la filosofía griega. Por eso es que tenemos a Pablo discutiendo en el Areópago, pues, ¿no?, con los epicúreos, ¿no? O sea, estamos hablando de una influencia filosófica fuerte, ¿no? Una influencia filosófica muy grande, que se fundió y que da nacimiento a esta religión, ¿no?, la religión católica, apostólica y romana, en donde el sincretismo religioso es evidente, ¿no? Entonces, baste decir de que un sacerdote católico, por ejemplo, estudia, pues, filosofía 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, en los centros, nosotros estudiamos apenas un curso, de repente un instituto, y un curso en la universidad, ¿no? En cambio, los sacerdotes estudian filosofía. Mire, yo hace años fui a una, cuando no era cristiano, fui a una consagración de un sacerdote. O sea, cuando ellos hacen su consagración, ¿no? Cuando se les nombra sacerdotes oficialmente, ¿no?, terminan sus estudios, que son años, ¿no?, de estudio, estudian muchísimo. Y me llamó la atención de que era mucho tema filosófico, ¿no? No había un tema, y ellos estudian bastante, ¿eh? Pero me llamó la atención de que todos los símbolos, ¿no?, en semiótica nos enseñan eso, ¿no?, que hay señales en todas las cosas, en la escritura, alrededor nuestro hay símbolos que te dan a ver más o menos el entorno de lo que pasa en ese lugar. Y me dio mucha curiosidad que en los servicios higiénicos, el de los varones era Zeus y el de las mujeres era Afrodita, ¿no? Qué feo. Entonces, la filosofía es algo que domina esa religión, ¿no? Entonces, de allí hemos salido nosotros. O sea, de esos dogmas filosóficos es que Lutero saca al movimiento, por eso que es un movimiento protestante, ¿no? O de reforma, ¿no? Es un movimiento de reforma. Entonces, lo que nosotros, los que seguimos este movimiento de reforma, lo que queremos es la reivindicación del texto bíblico, ¿correcto? Fundamentalmente es lo que está escrito. Por eso es que nosotros tenemos que comprender la Biblia en todos esos aspectos, desde todos esos ángulos, entender la Biblia, comprenderla, ver su inspiración, cómo es que la Biblia ha comenzado, cuál es la Biblia que llegó a nosotros. O sea, ahora ya yo he querido mostrarles, y les voy a mostrar un mapa. Voy a salir de acá, voy a terminar esta parte, pero quiero mostrarles un mapa para tener una idea de cuál es ese aspecto, ¿no? Aquí. Vamos a ver cómo la Biblia se ha desarrollado. Aquí, compartir. Miren, aquí nosotros podemos ver el Imperio Romano. Todo esto que ustedes ven
es el Imperio Romano y aquí hay 5 patriarcados. A ver, por favor, identifiquen esos 5 patriarcados, es decir, allí en el mapa. Es el link anterior, ni siquiera. Pero me han dicho que está arriba. Es Logra- Alejandro el Grande, Constantinopla, Antioquía, bueno, lo leo como está, ¿no? Jerusalén y Alejandría. Y Roma. Bien, ahí. Pero no he visto Bien. todo. Gracias a los dos que respondieron. Gracias. Entonces estamos hablando de que Antioquía, ¿no? las escrituras, hermanos, comienzan a deambular, digamos así, a recorrer el Imperio Romano y comienzan a formarse estos patriarcados. El patriarcado de Roma, el de Constantinopla, el de Antioquía, el de Jerusalén y el de Alejandría. Entonces, aquí es donde se va desarrollando, ¿no? Se va desarrollando primero, segundo, tercero, hasta el siglo IV. En el año 325 hay demasiadas variantes del quehacer en cuanto a los escritos, a las interpretaciones de los documentos que se consideraban canónicos, ¿no? Pero que estaban todavía deambulando por el imperio, ¿no? Hasta el año 325, Constantino, como comienzan a surgir ya el gnosticismo, por ejemplo, ¿no? En donde ya las herejías comienzan a hacerse bastante grandes, las discusiones respecto de Dios, de Jesucristo como Dios, Dios hombre, ¿no? O solo hombre, los gnósticos que decían que Jesucristo pues no tenía un cuerpo humano, sino que era tipo los docetas, ¿no? Los docetas usaron el término doqueo, que es parecer, o sea que parecía un cuerpo, pero que no era un cuerpo humano, ¿no? Por eso es que los evangelios, y eso es desde el principio, por eso es que los evangelios, las cartas dicen, nosotros que los vimos, o sea, lo repiten en varias secciones del Nuevo Testamento, ¿no? Nosotros lo hemos tocado, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, ¿no? Es justamente para contrarrestar todas estas corrientes, para poder enfrentar a estas corrientes de interpretación en donde prácticamente se pensaba pues que Jesús no tenía un cuerpo humano, ¿no? Sino que era una especie de espíritu. Ahí hay variantes que se estudian en cristología, pero allí es donde nace la necesidad de tener y de afianzar un canon, luchar contra las herejías de ese tiempo, y en el 325 es que se hace nace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Correcto? La Biblia entonces tiene un canon, ¿no? Pero en el año 1000 sucede lo siguiente. En el año 1000 lo que tenemos es la división, ¿no? En el año 1000 se divide la Iglesia, así como se dividió el Imperio Romano, en Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente, la Iglesia se divide, ¿no? Y la Iglesia se divide porque había una discusión respecto de la cristología, ¿no? Sobre el término filioque y el término teotocos, ¿no? Entonces, la Iglesia, los de Oriente dicen, no puede ser que él sea el término filioque, hijo de Dios, en el sentido directo de que él sea Dios, ¿no? Una divinidad de ese tipo. Entonces, o teotocos, que María sea madre de Dios. ¿Cómo es que Dios puede tener una madre? Entonces allí es cuando se divide la Iglesia, y nosotros pertenecemos, ¿no? Hemos venido del Imperio de Occidente, ¿no? Entonces, por eso es que el Vaticano que sigue estando en Roma, y en el imperio, el idioma del Imperio Romano era el latín. Y si usted entra al internet y pone allí cuál es el idioma del Vaticano, le va a decir latín, ¿no? Porque era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero, ojo, en el Imperio Romano
de Occidente, en la iglesia de Occidente, nosotros tenemos el canon. Hay un canon que se establece, un grupo de libros de la Biblia, que se toma como un patrón. Pero en el Imperio Romano de Occidente, en la iglesia de Oriente, se tiene otro grupo de libros considerados canónicos para la iglesia ortodoxa armenia, la ortodoxa rusa, la egipcia, ¿no? Que, ojo, como les dije en un principio, ellos reclaman el mismo derecho que la iglesia romana de Occidente. O sea, ellos dicen, nosotros también somos los herederos de esta iglesia, de la iglesia de Jesús. Y cuando uno escucha hablar a los ortodoxos, pues inclusive usted puede entrar a internet y buscar allí Iglesia Ortodoxa Rusa, y lo que va a encontrar es una misa, ¿no? Porque ellos se quedaron no tuvieron movimiento de reforma. Entonces, como ellos no tuvieron un Lutero de Oriente, sino más bien es una iglesia bastante golpeada, porque recuerden que en Oriente pues la mayoría son árabes, ¿no? Así que los primeros que han sufrido con el tema, por ejemplo, del Estado Islámico, recuerdan cómo les ponían sus trajes naranjas y los decapitaban, ¿no? Han sido decapitados muchos cristianos en este último levantamiento islámico. Entonces, es una iglesia que ha sido muy golpeada en un ambiente que por eso es que Dios le dijo a Pablo, ¿no? Le dijo, no vayas para Oriente, ¿no? El Espíritu Santo le impidió que pasara hacia Oriente, le dijo, ¿no? Más bien a Occidente. Entonces, allí es donde se ha desarrollado otro canon, pero es bueno que ustedes lo sepan, ¿correcto? Por eso es que les estoy mostrando una visión más amplia en relación a la Biblia. O sea, la Biblia que nosotros tenemos es el canon de la Iglesia de Occidente, de la Iglesia católica, apostólica y romana de Occidente. Es diferente del canon de la Iglesia católica, apostólica de Oriente, ¿ya? Donde eso, ¿se acuerdan el primer mapa? Los patriarcados abarcaban Oriente y Occidente, ¿no? Pero se dividieron. Entonces tenemos dos canon que son de cristianos, de los descendientes, de los discípulos de Cristo. ¿Correcto? Eso es para que usted investigue. Ponga en su internet, ponga Iglesia de Antioquía, y allí donde los primeros, y busque textos, libros relacionados con este tema, ¿no? Y entonces allí va a encontrar información abundante acerca de lo que pasó con la Biblia de ellos. Por ejemplo, en el canon de ellos está el libro de Enoc canonizado, o sea que ellos siguen el libro de Enoc, a pesar que el libro de Enoc por el propio judaísmo ha sido considerado ya un libro que ya no es canónico para los judíos. O sea, para los judíos no consideran el libro de Enoc como un libro canónico, porque piensan que ese libro es la historia antigua, ¿no? Es ¿no? Los acontecimientos antiguos. ¿Para qué sirve el libro de Enoc para el judaísmo? Para entender las categorías angelicales, por ejemplo, porque allí están descritas cuáles son los ángeles, hay toda una información relacionada con angelología, que he visto por ahí un curso de angelología, ¿no? Entonces, pero eso está en el libro de Enoc. En Oriente, la Biblia de ellos en Oriente tiene el libro de Enoc, por ejemplo, como canonizado. El Evangelio apócrifo de Bernabé para nosotros, para ellos, en la iglesia ortodoxa griega, Bernabé es un libro canónico, ¿no? O sea, está considerado como un libro canónico. Entonces, esa es la evolución de la Biblia en la historia, ¿no? Esa es la realidad de la Biblia. Entonces nosotros, es como cuando yo era católico, mis amados hermanos, cuando era niño y era acólito en una iglesia católica, yo pensaba que en realidad el sacerdote era pues alguien enviado por el mismo Cristo, ¿no? Y que él era un hombre santo totalmente, ¿no? Era un hombre consagrado a Dios.
¿no? Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Luego, años más adelante, ante las denuncias pues, que hubieron a nivel mundial, comprendí pues, que estas personas eran seres humanos con virtudes y defectos, como todos, ¿no? Y que yo, inclusive, a los 17 años, yo quise entrar a ser sacerdote, ¿no? Y yo no me había dado cuenta a los 17 y 18 años que ellos no eran casados. Entonces, cuando me llevan a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles a conversar con uno de los encargados pues, de allí, y me pregunta si yo quiero servir a Dios de esta manera, yo le digo que sí, yo quiero servir a Dios, quiero ser un sacerdote, ¿no? Y entonces me habló y todo me pareció excelente, o sea, yo quería esa vida, quería servir al Señor. Entonces, pero cuando al final me dice, es renunciar también a una familia, yo recién allí me percato de que ellos no tenían esposas. Y a pesar de que yo no había leído la Biblia, consideré en ese momento que Dios no me... Esa fue la parte con la que yo decía, no creo que Dios, en mi ignorancia bíblica, ¿no? Yo no creo que Dios le exija a una persona para servirle esto. Esto no va conmigo, ¿no? Y entonces allí es que yo renuncio a ser sacerdote católico por una familia, ¿no? Porque ellos no tenían familia. Y me voy a los bautistas, de ahí paso por los testigos de Jehová y comienza mi periplo y luego ya regresé y era un católico, ¿no? Hasta los 40 años que les comenté que había sido, que el Señor me llama, ¿no? Pero esa es la historia, o sea, la historia bíblica, regresando al tema de estas divisiones en cuanto a la iglesia. Esa es la información que hemos recibido. El libro sagrado que tenemos viene de la Iglesia Católica de Occidente, ¿correcto? Palabra de Dios, palabra de Dios. Si estuviera delante de nosotros un obispo de la Iglesia rusa, él va a tomar su Biblia y dice, esta también es palabra de Dios, inspirada por Dios. Entonces, y yo en realidad no le podría discutir, ¿no? Porque él también tiene, desde Bernabé, tiene toda una secuencia apostólica, ¿no? Al obispo de tal, y el obispo de tal, y el obispo de tal, de tal, de tal, de tal, sus nombres, hasta nuestra fecha, ¿no? Y entonces ese es el desarrollo histórico y cómo es que la inspiración, entonces, la inspiración, podemos decirle a la iglesia ortodoxa, no, mira, mi libro es inspirado, pero el tuyo no. O sea, yo con qué autoridad podría decir eso. Claro. Porque él diría lo mismo de nuestra Biblia, ¿no? Claro. La que está equivocada es la tuya, diría, ¿no? La tuya no es inspirada, tu Biblia no es inspirada, la mía sí es inspirada. Y sería una discusión de nunca acabar, ¿no? Porque para ellos, ciertamente, la inspiración de Dios está en su Biblia. Pero era necesario que ustedes vean este panorama desde un campo más amplio, ¿no? No como lo hemos aprendido generalmente. En este contexto, el Papa está haciendo la cumbre ecuménica para unificar religiones. ¿Qué tanto? Porque también incluso tengo entendido de que ha invitado también a católicos, a cristianos también han asistido en la cumbre ecuménica. Grandes líderes evangélicos, ¿ah? Sí. Han ido grandes líderes en Estados Unidos. Y parece que quieren hablar en un solo idioma, pero como que para imponer, no sé, lo sentí de una manera así, para unificar las iglesias, ¿no? Y crear, pues... Eso es algo que está escrito, ¿no? El falso profeta. Entonces, nosotros sabemos que es... Y todo eso, ¿no? Así. Y justamente han beatificado a un
a un menor, a uno de 18 años que ha muerto, que su cuerpo es incorrupto, 15 años. ¿no? 17, 18, Ya. que su cuerpo es incorrupto, tal Begotti, no sé, Begotti, algo así, ¿no? Yo Mire, no entiendo, por qué tratan de ver algo misterioso yo creo que es ¿cómo es? Embalsamamiento, embalsamiento. más sofisticado y en la cual que quieren hacerlo como algo milagroso, ¿no? Cuerpos incorruptos que incluso tienen una secuencia que hasta a través de los tiempos siguen como si hubiesen muerto ayer, ¿no? Y eso es casi como una copia de la cultura egipcia, ¿no? Como cuando a sus muertos humificaban, toda esa cosa, ¿no? Como que hay un paganismo y nosotros provenimos de eso porque nuestro corazoncito siempre, por decir, por más que quiero decirle, por decir a mi madre, ¿no? Que eso es, que deje la idolatría, ¿no? Su corazón no cambia, ¿no? A pesar de que se lo hace leer, está bien arraigado, bien, porque ya viene de tradiciones, ¿no? Y romper esa muralla es muy complicado. Por decir, también ahora vino a visitarnos mi suegra, la mamá de mi esposa, y ella también pues, cree en santos, en la virginidad de María, en que ella es mediadora, y nosotros sabemos, por más que le decimos que Cristo es el único mediador, sin embargo, no romper esa muralla es muy difícil. Y por más que se le hace leer, lee esto, que no te harás imágenes y el Señor de los Milagros, es una cosa, pues, una bola que luchamos nosotros como cristianos. Justamente es bueno saber todo esto. ¿Para qué? Para contrastarlo y por decir, para mí estas dos cosas de los cristianos ortodoxos, los cristianos católicos, esos ha sido ya, lo sabía de tiempo, pero no tan al meollo como me lo han explicado ahora, ¿no? Tengo ahora, y me agradaría investigar sobre los dos, ¿no? Porque es parte de nuestra historia, ¿no? Y veo Así que es. avanzamos de Y paso así en es. paso. Y bien, ahora en relación a su familia, que es, lo que sabemos ahora es que la Iglesia Católica Apostólica y Romana no es la única heredera de este linaje apostólico, digamos así, ¿no? O esta sucesión apostólica sería lo más correcto, ¿no? La sucesión apostólica, sino la Iglesia también de Oriente. Entonces, nosotros hemos sabido una parte, nada más. Recién ahora estamos averiguando la otra y vamos a investigar acerca de los libros que ellos tienen, cómo manejan su cristianismo, ¿no? Ahora, no es para, en cuanto a la religión, en cuanto a nuestros familiares que son católicos, lo peor es enfrentarlo, ¿no? En verdad, hermanos, este es un tema de oración. Aquí lo histórico, o sea, si discutimos a lo mucho que podemos discutir con ellos es que ellos reconozcan y enseñarles este mapa, por ejemplo, y decirles, mira, tú sabías que la iglesia se partió, como un dato, y dejarlo ahí. O sea, un dato, es un dato nada más, ¿no? O sea, no es lo único. La iglesia, eso es un cisma para ellos, ¿ah? Porque ellos no tienen esta información. O sea, la iglesia católica romana de Occidente nos ha hecho, o la iglesia católica romana, nos ha hecho ver inclusive a los protestantes en una dirección.
nada más en una dirección, porque ha sido la otra iglesia ha sido una contrincante desde hace más de los 2000 años, pues, ¿no? Entonces, los 1000 años que se han separado, en el año 1000 se separan, entonces, allí ha sido, entonces, como un dato, sí, pero honestamente, el único que convence de pecado y de juicio, o sea, usted le puede leer el texto de Éxodo 20, y le lee, es más, le doy un dato, en la Biblia latinoamericana, la versión latinoamericana de los católicos, en Éxodo 20, es mucho más clara que la Reina y Valera del 60. Es más drástica, sí lo he visto, sí lo he comparado. Así es. O sea que con una lectura simple debería de cambiar, ¿no? Pero no pasa. No pasa. Porque nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios el que convence de pecado y de juicio. Entonces, es oración, hermanos. Sí, adelante. Sí, yo cuando estaba en el colegio, me acuerdo, yo tenía un profesor de filosofía que quería ser sacerdote, ¿ya? Y estaba estudiando todo eso, y por gracia de Dios, bueno, en ese momento era mi padre católico, apostólico, como siempre decía, más romano que el Papa. Él tenía una Biblia que se llamaba la Biblia 2000, no, algo así, pero era una Biblia grandota, con la foto de los papas, y con todos los cuadros de la iglesia católica, del Vaticano, todo eso. Pero justo y los capítulos estaban en romanos, en números romanos, ¿ya? Y me gustaba leer, justamente yo les ponía a mi papá el Éxodo capítulo 20, ¿no? Para que lo leyera. Y él me decía, pero ¿por qué está esto acá? Le digo, mira, papá, es tu Biblia romana, apostólica, la que te dice, y luego lo ponía en Deuteronomios, donde habla claramente de que no se puede adorar a figura, ahí no dice efigie, sino forma humana y mujer, no, más claro todavía, ¿no? Y él, desde ese momento, cuando empezó a leer, le gustó, que comenzó a leer y dejó eso, ¿no? Lo otro, la preocupación, hermano, de que a pesar de que sabemos de que esto del ecumenismo iba a venir, iba a llegar y se iba a hacer, como usted decía hace un momento, muchos líderes cristianos, grandes pastores, han ido a esa reunión, ¿no? Y se han sentado con líderes hinduistas, budistas y hasta chamanes y brujos y todo lo demás, porque es esta reunión que pidió el Papa era para no solamente unificar la religión del occidente, sino a todo líder que tenga alguna creencia, ¿no? Y bueno, eso, y es preocupante realmente que líderes cristianos hayan estado siendo parte, ¿no? de todo esto, ¿no? Y lo otro acerca del tema, hermano, del canon, yo me gustó leer mucho lo de Pablo a los Corintios, y tuvimos un conflicto en la iglesia por una carta perdida entre 1 Corintios y 2 Corintios, ¿no? Y a mí todo el mundo se burlaba de mí porque todo el mundo decía que yo estaba buscando la carta perdida de Pablo, ¿no? Pero sí existe esa carta, ¿no? Claro. Se descubrió esa carta al final, que es la carta intermedia entre 1 y 2 Corintios. Y lo que me dijeron, no sé si fue cierto, de que se encontró después de que se estableció 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Y por eso que no la incluyeron. No sé si usted sabía algo de ese tercer libro. Lo que pasa es que no se ha comprobado la autenticidad del documento, ¿no? O sea, se sabe que existió por la referencia, ¿no? Entonces, bíblica, en el Nuevo Testamento, pero no se tiene una evidencia, pues, de que ese documento sea realmente lo que se trata, ¿no? Entonces, así como es, por eso repito, tenemos que saber esto, o sea, tenemos que saber, tenemos que discutirlo, conversarlo, pero eso es parte de nuestro conocimiento para estar preparados, ¿no? y conversarlo. Pero en la iglesia, el Evangelio, con la versión de Reina y Valera o la latinoamericana, o sea, el Señor va a hacer su obra en el momento que nosotros presentemos la palabra, ¿no? Con las añadiduras, con los errores,
el Señor ha venido trabajando durante 2000 años con estos escritos, ¿no? En Occidente, en Oriente, ¿no? Con su canon diferente, inspirado, el Señor ha levantado hombres que creen que Jesús es el Señor, que ellos también piensan que Jesús es el Señor, que hablan de María, o sea, es el mismo argumento cuando uno los escucha. Entonces, claro, sometido a una especie como que la Iglesia Católica se hubiese quedado allí en el tiempo también, en el lado oriental, ¿no? Es una misa, ¿no? Es la misma misa que los católicos, pero en Oriente, ¿no? Pero son cristianos. Entonces, ¿es mi Biblia la inspirada y la de ellos no? No puedo decir eso. Ellos tendrían el mismo derecho de decir lo mismo de lo nuestro. Entonces, Dios actúa de esta manera, que para nosotros es una locura, ¿no? O sea, wow, mira, ¿cómo es posible, ¿no? Que allá sea así, acá, y entonces alguno pueda hasta decir, ¿cómo funciona esto? Básico es porque el poder de Dios está sobre todas estas cosas, ¿no? Él es omnipotente, omnisciente. O sea, ¿quién puede entender la mente de Dios? Decía Pablo, ¿no? Insondables son sus caminos, dicen, ¿no? O sea, ¿quién va a poder? Entonces, no se puede, ¿no? Entonces, Él lo ha hecho así, le plació que sea así, y lo que nos corresponde a nosotros es saber esta información, ponerla en el lugar que corresponde en nuestra vida, ¿no? Información, pero que nos va a ayudar a seguir predicando el Evangelio, a defender nuestra fe, a conversar y a extender el reino de Dios, que es el llamado que tenemos, mis amados hermanos. Bueno, creo que ya se nos ha pasado la hora, ya estamos 10 para las 11. Bueno, Muy entonces, interesante, hermano. Se nos pasó la hora por eso. Bueno, entonces no sé si tengan alguna última pregunta, algún comentario, nuestros hermanos que no han participado de repente. Bueno, hermano, este tema es muy extenso y la verdad que es amplio y es interesante ponerle interés y hay que, como dice, respetar pues su canonización que ellos tienen, tanto del Oriente como Occidente, porque yo participé en un seminario católico y ahí vimos el estudio dentro de eso. Ahí se estudia 7 años, lo que es para el estudio, para la formación de esto. Ah, imagínense. Entonces ahí es algo muy bueno para poder verlo y ver la diferencia, ¿no? Hay unas diferencias abismales, ¿no? A partir de la teología de segundo año que ellos tienen, hay una diferencia tremenda. Es que ahí cuando yo me retiro, porque ya había cosas que no estaban ya acorde con la Sagrada Escritura. Ah, mire, bueno. Qué bueno que el Señor le dio ese discernimiento, ¿no? Porque lamentablemente, yo no digo que todos, porque en todo lugar hay buenos, malos, ¿no? Pero sí creo que algunos de esos sacerdotes en realidad saben la verdad. Yo creo que sí saben la verdad, que están en una situación en la que tienen que aceptar, es una profesión que ellos ya escogieron. Pero yo estoy seguro que el Señor va a hacer su obra en el tiempo que Él lo ha designado, ¿no? Él va a hacer su obra y de repente va a haber grandes sorpresas, ¿no? No, sí. Bien, mis hermanos. La verdad que, mire, ya para terminar esto, bueno, la verdad que ellos sí conocen esta verdad, porque incluso yo con el obispo de aquel entonces, porque ellos le dicen Monseñor, estuve hablando con él y cuando yo le dije de esta verdad, le dije, no, pero la Biblia dice así, está bien, hijo, yo te entiendo, pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos ponerlo por alto porque sería darle lugar a los protestantes, porque los protestantes tendrían razón, eso es lo que la respuesta que me llegó a dar, ¿no? Entonces ellos saben, conocen toda la verdad, sino que no quieren ejecutarla. Y tienen sus prácticas, por ejemplo, ellos tienen prácticas, aparte que estudian muchísimo más años, se dedican, aparte que son utilizando el celibato, que es un grave error, ¿no? Pero utilizando el celibato, pues se dedican exclusivamente a la investigación, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, tienen excelentes libros, o sea, hay excelentes libros católicos, de teólogos católicos, de investigación bíblica, histórica, sociológica, ¿no? Pero lamentablemente, pues bueno, el Señor, hermanos,
es el plan divino. Entonces, si ellos están allí, por algo están allí, ¿no? Por algo ellos tienen en este momento ese poder, ¿no? Que se les ha otorgado, ¿no? Porque a mí no me cabe la menor duda, y yo sé que esto va a quedar grabado, pero en verdad, no me cabe la menor duda, ¿de qué habla la gran ramera? ¿A quién se está refiriendo? ¿No? Entonces, que se cita en la Biblia, entonces, y que allí ellos saben lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, de repente, en su momento, porque tiene que caer, ¿no? Lo que sabemos es que va a caer esta iglesia, ¿no? Esa es otra señal. Entonces, Y dice que está sentada sobre montes todavía, sobre los 7 montes. ¿no? Y hay una descripción y parte de ello, de que ya, ¿no? Que va a caer esta iglesia, es que ya hay católicos que están también levantándose. Conozco, por ejemplo, hace último a una hermana Glenda, que es ella una monja, ¿no? Pertenece también a un convento, a diversos países, recorre predicando el evangelio por medio de su canto. ¿Y qué es lo que predica ella? Predica lo que es la palabra de Dios, de alabar a Jesucristo, que es el único medio para llegar al Padre, ¿no? Pero ya hay una corriente también que es, le llaman católica moderna, que también ellos están igual, también. Hay católicos pentecosteses también. También hay católicos pentecosteses que ya están predicando la palabra hacia Jesucristo, entonces, y también rechazando lo que es la idolatría. Más o menos esa es la corriente que se está despertando últimamente. Y por ende, poco a poco esto va a ir cambiando también, ¿no? Tienen claro su movimiento también. Sí, para romper la cúpula eso sí está un poco complicado. Tienen un movimiento que se llama, o una secta dentro de la iglesia que se llaman los catecúmenos, que lo dirige Kiko Argüelles. Estuve investigando un poco sobre este grupo, y ellos ya un poco han dejado las imágenes, han regresado a las raíces hebreas, las raíces hebreas del catolicismo. Entonces comienzan a hacer viajes a Jerusalén, y increíblemente, de manera accidental, están entre la avenida Perú y la avenida Universitaria. Allí hay una iglesia de los catecúmenos, de la iglesia católica. Y entonces allí ellos, como bien dicen ustedes, dentro de la iglesia, de esta iglesia grande, ¿no? Seguramente pues no todos van a perecer, ¿no? De alguna manera. Obviamente el Señor va a rescatar muchísimos, ¿no? Entonces, que sea todos, ¿no? Y que salgan de ese error en el tiempo que el Señor así lo ha programado, ¿no? Entonces, que grabado está, ¿no? Grabado está, ya lo hemos dicho. Entonces, bueno, con todo respeto, ¿no? Porque siempre hay que respetar a nuestros hermanos, no sabemos quiénes, no somos nosotros los que vamos a juzgar, ¿no? En ese sentido, ¿no? La palabra final la tiene nuestro Señor Jesucristo cuando venga a separar la paja del trigo. Amén, mis hermanos. Amén. Bien, amén, mis hermanos. Vamos a orar Amén. Entonces para culminar con esta clase. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, en esta noche, porque tú nos has mostrado, Padre Santo, tu palabra, Señor, porque estamos expandiendo nuestros conocimientos para que la fuerza del Espíritu Santo, Señor, llegue a los corazones de aquellos a quienes nosotros vamos a predicar tu palabra, por quienes nosotros vamos a orar, Señor, porque esa es la fórmula, la única fórmula, Señor, no es nuestro esfuerzo humano, no somos nosotros, Señor, es tu Santo Espíritu, Padre Santo, eres tú, Señor, quien recoge a los tuyos de los 4 ángulos de la tierra. Padre amado, te agradecemos por este momento, te agradecemos por tu presencia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, Amén. Estamos despedidos, descansen, ya deben estar Muchas cansados. bendiciones.
Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, chao. Gracias. Manu, Chao. Dios los bendiga. Débora, Chao. Manu, Víctor. Bendiciones. Hasta la próxima semana.